quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Definitivamente en las antípodas ideológicas de nuestro invitado del día de ayer. ¿Cómo está el congresista Américo Gonza de Perú Libre? Un aplauso, señor Américo Gonza, por favor. Gracias por visitarnos, saludos, apertura, porque como sabrá, diferimos ideológicamente y acá el motivo de este programa es tener una discusión sana, una discusión respetuosa dentro de nuestros diferentes puntos de vista, pero le agradecemos la apertura de venir a nuestro programa. ¿Usted cómo está? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Permítame hacer un pequeño comentario para felicitarlos por lo que están haciendo. Son jóvenes y sé que esto nos hace mucha falta en la vida política del país. Siempre escuchamos que la política es mala cuando nosotros debemos ser política todos. En realidad, ya lo decían los filósofos antiguos, ¿no? El ser humano es político por naturaleza. Sin embargo, sí, pero sin embargo nos han querido meter a la cabeza. Yo digo que intencionalmente los que siempre están en la política para evitar que los jóvenes ingresen a este campo. Entonces creo que ahí está la estrategia. Pero bueno, estamos aquí para conversar. Sí, más bien yo le quería preguntar en esa nota, ¿qué lo motivó a usted a ingresar a la política? Porque tengo entendido que durante muchos años trabajó en un puesto técnico en el despacho presidencial, ¿verdad? Sí. Mire, yo he nacido en el campo y hasta ahora tengo algunos de mis familiares y hermanos que son agricultores. Mi padre ha sido agricultor, mi madre también. Ellos no sabían leer y escribir. Bueno, mi papito ya está en el cielo, mi maíz todavía está conmigo. Y cuando yo estudiaba, tenía esa aspiración de llegar a ser profesional primero, ¿no? Yo estudié en una escuela unidocente, donde los 6 grados teníamos el mismo profesor en una sola aula. Luego tuve que venirme a la ciudad a estudiar al colegio. De los niños de primaria con los que yo conozco, creo que he sido el único que ha podido ir al colegio primero. Y luego ya yo estudié el colegio en la provincia de Jaén. Yo nací en San Ignacio. La provincia de San Ignacio, que son 2 provincias que son muy cercanas, son hermanas, hay mucha relación comercial. Ahorita hay Universidad Nacional en Jaén, pero en ese tiempo no había. La única forma de salir a estudiar era venirte a las ciudades grandes como Chiclayo, Piura, Trujillo o Lima. Entonces a mí se me había metido la idea de venir a la San Marcos a estudiar. Entonces me tuve que venir a Lima. ¿Usted estudió en San Marcos? Sí, okay. Yo estudié Historia en San Marcos y luego convalidé cursos para estudiar Derecho también. Más bien yo le iba a hacer una pregunta divertida antes de entrar de lleno con las preguntas. A la carnecita. A más carnecita política. Le quería hacer una pregunta divertida que intento hacerle a uno que otro invitado. Es que si usted pudiera viajar al pasado y conocer un personaje histórico, ¿a quién elegiría? A mí como historiador me encantan los personajes libertadores. Ya. De repente a San Martín o a Bolívar. Ya. Tú, Mirko, ¿quién conocerías? Creo que ya sé tu respuesta, pero... Si se trata de un personaje peruano. Ya. Y sí, mundial... Sí, es un mundial a un filósofo de la Grecia clásica. Ya, Aristóteles, Platón. Sí. Aunque dicen que Sócrates no existió, que era un personaje de Platón, ¿no? Entonces, sí. A mí me gustaría conversar con Sócrates. Está en las clases creo que mi respuesta ya está más que clara, ¿no? En mi caso, obviamente... Predecible, predecible. Claro, me hubiera gustado conocer a Murray Rothbard, de hecho, sin ninguna duda, de la Grecia clásica. Bueno, mi filósofo favorito siempre ha sido Epicuro, por su concepto del jardín. Yeah. En contraposición a los que decían que había que estar en política, pero en política partidaria, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Que estar en política y conversar sobre temas públicos. En mi caso, también agradecerle, señor Américo Gonza, por estar el día de hoy acá, que tenemos mucho que comenzar. Yo creo que le voy a dejar la segunda pregunta a Dani, sí, porque hay una que de verdad me interesa conocer bastante de usted. Sí, pero antes de eso, bueno, muchas gracias. Ya vienen los comentarios. Saludos desde Chile. ¡Wow! Ya nos estamos internacionalizando. Lo felicito. Gracias. Seguramente peruanos o chilenos, liberales, viéndonos desde ese espacio. Parece que cuando los peruanos salen de la patria, se interesan mucho más porque añoran el pueblo peruano, las costumbres, y a veces cuando estamos acá no nos damos cuenta, ¿no? Cuando salimos fuera parece que le tomamos más conciencia. Sí, es cierto. Yo estudié en el extranjero y sí me pasó eso. Siempre extrañaba, siempre mi buena causa rellena. Y por supuesto a mi familia, a mis amigos, y por eso regresé acá a hacer política. Bueno, política y comunicación.
bueno, la comida siempre se extraña porque no se come acá, o sea, no se come en ninguna otra parte del mundo como acá. No hay otro lugar. Más bien, le quería preguntar dos cosas y después le doy el pase a Mirko. En primer lugar, ¿cuál es su causa? Porque en este programa no solamente hablamos de noticias, sino hablamos de las causas políticas que queremos defender. ¿Cuál es su causa? Y en segundo lugar, ¿qué político lo inspira a usted? Puede ser en cualquier parte del mundo. Mire, la justicia social. Justicia social. Sí, yo he crecido, le comenté hace un momento que mi padre no sabía leer y escribir, pero tenía unos razonamientos profundos aún así. Entonces él, a lo largo de su vida, y cuando yo era pequeño y nos comíamos y íbamos a la chacra, y él siempre hablaba de muchas injusticias que había conocido a lo largo de su experiencia. Él nació en la Sierra de Piura y él ha vivido en las épocas de hacendados. Entonces, ya cuando él se hizo joven, se hizo adulto, migró para la parte de San Ignacio en Cajamarca para tener sus propias tierras. Y porque le habían comentado que allí habían tierras baratas, y en efecto él llegó allí sin nada con su pasaje y empezó a comprar poco a poco una parcela, 2 parcelas donde nosotros crecimos, ¿no? Y que hasta ahora las conservamos, ¿no? Entonces, por eso a mí me inspiraba mucho. Y una de las cosas que estoy haciendo en el Congreso ya ahora es justamente hacer reformas en el sistema de justicia, ¿no? Que muchas veces no se cuenta. Por lo general, nosotros hemos visto el debate político siempre, la reforma del sistema económico, la reforma de la salud, de la educación, de la agricultura, y parece que nos hemos estado olvidando de la justicia, que es tan importante que de repente más adelante le podríamos profundizar un tema por qué. Porque a mí me parece que es muy importante. Sí, ¿y el político histórico? Bueno, acá Basadre, Raúl Porras. ¿Y de la historia universal? De la historia universal, pues Doroteo, el primer político universal. Hay franceses que tienen una reflexión profunda de la historia y de los países extranjeros. El que me llama mucho la atención es pues Francia, ¿no? Por la Ilustración y la Revolución Francesa. Uy, justo, qué bueno, porque justo nosotros vamos a conversar bastante de eso. Yo justo quería aprovechar y preguntarle, ya que usted habló de que la causa que más defiende es la justicia social, para que le explique a nuestra audiencia qué es la justicia social y en qué se diferencia de la justicia, ¿no? ¿Por qué no simplemente decir que defiende la justicia? Miren, ustedes como politólogos que sé que son, creo que lo saben esto, inclusive de repente un poco más que yo. Cuando se configuraron los Estados-nación modernos, nuestros ideólogos dividieron al Estado en 3 poderes para contrapesarlos entre sí, ¿no? Claro. Para que se diferencie del Estado monárquico, donde había el rey que impartía justicia, que gobernaba y que legislaba, y que eran autoritarios, ¿no? Y que la vida dependía de ellos, ¿no? Inclusive hasta la vida de los súbditos dependía muchas veces de ellos, ¿no? Entonces, este Estado-nación moderno lo dividieron en 3 partes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Mire que es tan importante la justicia como valor, como principio para un Estado, que no dijeron hay que darle el poder de la salud o el poder de la educación, sino el poder judicial lo construyeron en un poder autónomo de los otros. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que una sociedad se desarrolle cuando hay justicia también. Muchas veces nos enfocamos en el valor económico, en que tengas cómo satisfacer tus necesidades básicas. Pero si no hay justicia, no hay una entidad que evite que el más grande abuse del más pequeño, creo que no es una sociedad que se puede desarrollar plenamente. Por eso creo que las ciudades que han alcanzado un grado de desarrollo mayor también han ido con ese tema de justicia a la par, porque nosotros satisfacemos las necesidades económicas, pero si sientes que alguien te maltrata, que alguien abusa de ti, y vas a alguien que te haga justicia y ves que te maltrata más, entonces dices, ¿en dónde estoy, no? Te hace replantear la vida como vida. Entonces, por eso para mí, la justicia es un valor tan importante, así como los otros. Sí, pero para hacerle la repregunta, porque no me quedó tan claro cuál es la diferencia entre la justicia y la justicia social. Esa palabra social, ¿qué agrega? Claro, la justicia como valor, pero ¿por qué social? Porque yo la quiero enfocar a las clases populares, a las que no tienen acceso. Porque de alguna manera las personas que están bien acomodadas pueden de alguna manera acceder a una justicia, tienen un proceso, pagarse un buen abogado, buenos estudios. Hasta las bandas criminales tienen los recursos para pagarse batallones de abogados. Pero un campesino, y yo, porque lo he vivido en carne propia,
que muchas veces no sabe hablar el español y tiene que enfrentarse a un proceso en español, hablamos de las comunidades indígenas y originarias, claro, o un campesino que no sabe leer y escribir como mi padre, y cuando se iba él a los procesos le daban el documento y no sabía qué decía, y por vergüenza no decía que no sabe leer y escribir. ¿Cómo se puede defender una persona así? Por eso yo digo justicia social para las clases sociales, para las clases populares. Ahora, el Estado peruano sí le da, usted está especializado en eso de justicia, el Estado peruano sí le da la facilidad ahora a esas personas, por ejemplo, que hablan otro idioma que no es el español. Claro, hay más facilidades. Claro, poco a poco hemos ido avanzando, tampoco vamos a ser un poco pesimistas, pero no cumple el Estado a su cabalidad, ¿no? Muchas veces no se cumple con esto de que tiene que darle el traductor, porque no hay recursos para que contraten a la persona especialista, pero bueno, ahí estamos también, ¿no? Claro, pero entiendo que su concepto de justicia social no va tanto al tema redistributivo de la riqueza con impuestos altos para intentar redistribuir, no va tanto por ahí. Claro, eso iría un poco más para la parte de la visión económica. Uh-huh. Pero usted no va tanto por ahí. Yo creo que también. Sí. Uy, a ver, nos llega un yape. Gracias, Gergel, por conectarte. Sí, Sergel, hola chicos, ¿qué tal, Sergel? Muchas gracias por tu donación. Sí, si ustedes quieren hacer una pregunta acá al congresista de Perú Libre, Américo Gonza, los invitamos a hacer una donación a través del canal de Amanecer Libertario. Por supuesto, respetuosamente, porque aquellos que no sean respetuosos no lo vamos a poner en pantalla. Así donen lo que donen. Acá siempre queremos ser respetuosos con el invitado, más allá de las diferencias. Ajá, acá han venido invitados de todo tipo y todos se han ido contentos al final, independientemente de las diferencias. Siempre con la foto. Terminamos súper bien y los tratamos muy bien. Y hablando de eso, y si Mirko me lo permite, quisiera introducir nuestra primera causa. Por supuesto. Porque usted habló acerca de la transición, de la monarquía, la democracia, y pues hoy día seguimos experimentando dictaduras en el mundo. Es más, la democracia está en retroceso en el mundo. Y en Latinoamérica también tenemos ese riesgo. Y pues yo le quería hacer una pregunta, porque usted ha estado escuchando el discurso de Fiestas Patrias de Dina Boluarte, que claro, para todos fue un martirio porque duró más de 4 horas. Pero una parte que se ha comentado bastante sobre el discurso es que Dina Boluarte llamó a Bolivia, Venezuela y Cuba estados fallidos. Y pues nuestra causa el día de hoy, la primera causa, es llamar a las dictaduras por su nombre. ¿Usted considera que Bolivia, Venezuela y Cuba son estados fallidos? A ver, le voy a contestar la pregunta, pero un poco también para reseñar lo que usted mencionaba inicialmente. Claro, en un inicio pensamos que dar el paso de la monarquía o del estado feudal, autoritario, a una república donde el que gobierna sea elegido por voto popular, a diferencia del rey que creía que viene de origen divino o que es hereditario su cargo. Pero siempre existen pues los vicios, ¿no? Y nosotros podemos pensar que hasta Adolfo Hitler llegó por voto popular, pero cuando tuvo el poder se volvió un dictador extremo, ¿no? Entonces existen esos fallos que hizo un putsch antes, ¿no? Eso, claro, y así podemos mencionar otros escenarios donde los gobernantes llegan por voto popular utilizando la democracia, pero de ahí se vuelven en dictadores, ¿no? Es cierto. Yo personalmente considero que el recambio de autoridades o de gobernantes es justamente lo que evita que alguien se convierta en autoritario. Claro. Porque el poder envilece y no lo quiere soltar porque te beneficia o entras en un tema de corrupción también ahí. En el caso de Bolivia hemos visto que se han cumplido las elecciones y ha habido el recambio de presidentes. No así en Venezuela, no así en Cuba, ¿no? Entonces, ahí tengo mis críticas, por ejemplo. Usted sí reconoce que Venezuela y Cuba son dictaduras. Sí, a diferencia del resto porque tal vez estoy adelantándome las preguntas, pero hay colegas de usted que se consideran de izquierda que o les cuesta reconocer, ¿no? O les cuesta reconocer. ¿Por qué cree que eso es el caso? Creo que porque no tienen de repente los conceptos para mantener o bien claros, ¿no? Nosotros consideramos personalmente que si la democracia es justamente elegido por voto en un determinado tiempo, y esto es histórico, entonces ¿por qué podemos aceptar? ¿Acaso no hay, yo siempre digo, acaso no hay otras personas capacitadas o que tengan la misma línea política
para que sigan con el proyecto, si es que el miedo es que no se continúe con el proyecto, porque sí, por ejemplo, tenemos en el caso de México, que tenemos que el señor AMLO salió y la señora Claudia Sheinbaum sigue el mismo derrotero ideológico y programático. Pero sí hemos visto, por ejemplo, que en el caso de Ecuador, cuando salió el presidente Correa y dejó su vicepresidente, empezó a desmontar todo lo que había conseguido Correa, que inclusive era reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que decía que Correa era uno de los mejores países en el mundo para jubilarse, pues se habían hecho logros sociales. Por supuesto. Entonces, y ahora hemos visto que está un país sucumbido en la delincuencia, que no se vio con Correa. Entonces, bueno, también hay razones. Tumultos, o sea, es una situación compleja, ¿no? Nosotros le preguntamos esto, señor Américo, porque no es de gratis, sino que hemos visto hace apenas 2 días a un candidato presidencial, el señor Alanoca, que es el reemplazo el sucesor político de Verónica Mendoza, que en una entrevista le costó mucho, le preguntaron directamente si Cuba, Venezuela, Nicaragua eran dictaduras, y toreó la pregunta como 3 minutos sin poder decir, e incluso dijo que Perú era una dictadura, pero estos países no. ¿Qué le provoca a usted ver que alguien que comparte, no sé ideología concreta, pero sí espectro político izquierda, piensa así? Mire, sí vi parte de esa pregunta, y entonces él no tuvo en aprietos y no quería. Nosotros no tenemos... nosotros tenemos en Perú Libre un principio que es el mariateguismo. O sea, ¿qué decía Mariátegui? Un sistema propio, autónomo, sin calco ni copia. Ahora, yo creo que en ambos sistemas mundiales, tanto la izquierda, el liberalismo, existen cosas buenas que hay que rescatar. Los estados de bienestar en Europa nórdico son eso, una mezcla como de las dos cosas buenas que tienen ambos sistemas. Y acá en el Perú hemos tenido sociedades que han crecido autónomas, sin injerencia extranjera o del occidente, y han sido en su momento civilizaciones que han dado mucho a la humanidad. Entonces usted se encuentra más en el espectro de la derecha de Perú Libre. ¿Existe tal cosa así? ¿O cómo podemos definir las diferencias en Perú Libre? Porque lo que escucho si le preguntamos algo así a Vladimir Cerrón, por ejemplo, fundador del partido, no sé si nos daría una respuesta así. Mire, ahora en el Perú hemos nosotros, cuando a la llegada al escenario político de Perú Libre, ha quedado en evidencia, porque esto hasta antes nosotros nos habían engañado. Hay una izquierda en el Perú que nosotros desde Perú Libre le decimos que es la falsa izquierda, que tienen un discurso a veces más radical que nuestras posturas, pero lo que hacen es hacerle un juego más bien al sistema para que nadie cambie. ¿Cómo cuál? Este sector caviar que nosotros le hemos llamado, ¿no? Y que ahora muchos lo han identificado, porque antes... Se le quedó progresista de Vicente Alanoca, de Verónica Mendoza, esa ustedes deslindan esa izquierda que vive de las ONGs, que reciben financiamiento extranjero de gobiernos y agencias privadas. La USAID, nosotros tenemos claro qué pasó, y el mismo Trump la tuvo que eliminar, porque era donde ingresaban millones de soles para que agentes se infiltren en las movilizaciones sociales, en los partidos políticos, y desde adentro dividan a la población para justamente evitar que se hagan los cambios estructurales que nosotros proponemos. Porque así como está el sistema, creemos que ha fallado, ¿no? Nadie puede negar que en el Perú, a pesar que fue el que más invirtió en la lucha contra la pandemia, en términos económicos, que nos han durado casi 100 años, y ha sido inclusive el país que más muertos tuvo. Entonces, el sistema hay que corregirlo. En la pandemia. Y así, por ejemplo, podemos hablar del sistema de la educación, el sistema de justicia. Entonces, yo le recomendaría un libro muy bueno, más bien promocionando también el contenido de Somos Libres, sobre la pandemia, de nuestro amigo Alfonso Baella Mato. Más, si quiere le puedo dar una copia que tenemos acá, sobre la pandemia, porque él justamente decía que, por ejemplo, cuando entra Vicente Ceballos, primer ministro de Martín Vizcarra, se niega, por ejemplo, la donación del privado de balones de oxígeno, o que habían restricciones como que no se puede utilizar oxígeno medicinal si no es hasta el 99%, sino el 95%, o sea, que también vislumbra parte de las fallas desde el Estado, ¿no? Bueno, parece que tenemos algunas coincidencias. Sí, usted lo ha graficado perfectamente, ¿no? Y
Y esto le ha costado la vida a miles de personas, ¿no? Enlutadas. Lamentablemente. ¿Por qué el Estado ahí no hubo liberalismo? Entonces, cuando nosotros cuestionamos a lo que nos dice el liberalismo, que el libre mercado, ¿por qué en ese caso sí te pusieron esta valla de que, por ejemplo, el oxígeno tenga el 98%? Moría una persona si era el 95, al 96, al 97. No creo, ¿no? No Claro. soy especialista en el tema, pero era justamente el Estado que decía, y el privado decía, nosotros tenemos balones de oxígeno. Acá está Eso. Pero el Estado no los quería recibir. Claro, nosotros tenemos balones de oxígeno del 95%, el privado, las empresas privadas decían, acá, úsenlas, no importa, úsenlas, no las necesitamos la pandemia al servicio de la población. Y pues el Estado decía, no, tiene que ser 99%, que era ningún estándar. Más bien yo le regalo En vivo. libro Gracias. de nuestro amigo Alfonso Baella. Sí, lo voy a leer. Lo vi en unas entrevistas que él dio respecto a este libro. Lo voy a leer. Por ejemplo, ¿no? Y eso que ustedes mencionan le ha costado vidas a muchos peruanos. ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Hasta ahorita? Nadie se ha hecho responsable. En Normalmente Vizcarra no se hace responsable. Sí, yo también, señor Américo, ya que hay que aprovechar su estancia acá, si no nos encantaría conversar porque nos está sorprendiendo bastante gratamente la entrevista. Quería preguntarle algo que también dijo el señor Vicente Alanoca, que en esa entrevista con Hildebrand dijo algo polémico, muy polémico, porque cuando él le preguntaron, ok, usted está diciendo que en Perú hay una dictadura, ¿qué pasó entonces con el tema Pedro Castillo? Porque él dijo en esa entrevista que a Pedro Castillo Dina Boluarte le había hecho un golpe de Estado. Entonces me gustaría saber su opinión con respecto a eso. ¿Dina Boluarte dio el golpe de Estado ese día o hubo una persona como Pedro Castillo que dio un autogolpe casi copiando el texto original de Fujimori? En el 92, ¿no? Uh-huh. Mire, le redondeo la idea de qué pensamos en la izquierda popular en Perú Libre respecto al sector caviar. Nosotros queremos que mucho tiempo este sector caviar, que se ha hecho llamar de izquierda, entre comillas, no es de izquierda, sino que es la versión moderada con el rostro humano de la derecha. En realidad ellos no quieren cambiar el sistema, ellos quieren hacer algunas cosas para que nada cambie. A diferencia de nosotros en Perú Libre que decimos, hay que cambiar lo que está mal, lo que no está funcionando. Podemos seguir en un estado de cosas igual al sistema de la salud. Si viene otra pandemia, ¿queremos que mueran más peruanos? ¿Queremos que la justicia no llegue a la parte popular? ¿Queremos que la educación no llegue a los ciudadanos, a los jóvenes que no tienen la posibilidad de pagarse una universidad privada? Entonces, esas cosas son de sentido común. ¿Y qué pasa con este sector caviar? Infiltrado, adoctrinado por las ONGs. Dividen, muchas veces impiden que el pueblo se una para que haga sus propios cambios. Creo que su rol es sabotear la lucha popular. Eso creemos en Perú Libre y se está demostrando ahora con hechos el papel nefasto del sector caviar, que se vende con un discurso de izquierda, pero que en realidad no es de izquierda. O sea, te infiltran, ¿no? Los capacitan las ONGs, ¿no? Y a jueces y fiscales también que hacen el mismo juego ya. Entonces, ya pasando a su pregunta. Mire, ustedes conocen que el presidente Castillo llegó por Perú Libre. Uh-huh. Yo soy de Cajamarca, ¿no? Elegido por Cajamarca, nací en la provincia de San Ignacio, y he sido una de las 3, 4 personas que estuvimos con el presidente Castillo del inicio haciendo la campaña. Cuando nadie apostaba por él, ni siquiera su propia familia, menos los chotanos, los chiclayanos, menos los ministros que estuvieron con él, muchos lo insultaban, lo denigraban, buena parte del magisterio no lo apoyó, se burlaban de él cuando yo iba a buscar a algunos maestros para decirle que nos apoye y que teníamos un candidato al presidente que era maestro, me decían, mi colega será pues para presidente de APAFA, ¿qué va a dar para presidente? Muchos de ellos ahora son castillistas que nos atacan a Perú Libre, ¿no? Que vamos a ir viéndolo más adelante, ojalá el tiempo nos alcance. Ahora el magisterio está dividido, ¿no? Entre SUTE, Poner SUTE, sí. Y Pedro Castillo pertenecía más a ala... FENATET, que fue otro sindicato paralelo al SUTE, ¿no? En un tiempo... algunos maestros dijeron, el SUTE no nos representa porque no está luchando, vamos creando un nuevo sindicato que es el FENATET, y ahí inclusive había peleas entre ellos, ¿no? Pero miren ya, cuando pasamos a la segunda vuelta, le decía que en la primera vuelta nadie apostaba por él. Uh-huh. Fuimos pocos los que estuvimos con él, y eso yo lo sé, nadie me lo ha contado, yo estuve con él desde el primer momento. Cuando pasó la segunda vuelta, el antivoto fujimorista era bastante, entonces cualquiera que pasaba a la segunda vuelta podía ganar. Era una posibilidad bastante grande de que gane. Ahí aparecieron
todos los que antes lo insultaban. Muchos oportunistas, lobistas, hay gente que es especialista en treparse a la gente que tiene poder. Y ya cuando, bueno, en la segunda vuelta vinieron muchos de estos y nosotros dijimos, bueno, votos son votos, vengan, ¿no? Y vinieron la señora Verónica Mendoza, todo esto, el sector caviar también, ¿no? Que usted ahora critica. Y ahora critico también, ¿no? Sí, hay que ser pero los aprovechó políticamente claro, en ese momento. Yo soy uno que decía, voto es voto. Si quiere venir un fujimorista a votar por Perú Libre, que hay que llamarlo. Porque necesitamos ganar, ¿no? La estrategia también, no vamos a ser los puritanos y vamos a perder. Pero y ahí vinieron mucha gente, ¿no? Bueno, pero estamos en campo y tenemos que ganar, ¿no? Cuando pasó a segunda, ya cuando ganó el presidente Castillo, ya era el presidente electo. En ese lapsus en que no le querían reconocer las elecciones hasta que él juramentó, hubo mucho trabajo que nosotros estuvimos haciendo ahí, gente movilizada en las exteriores del jurado, que muy bien ustedes conocen, todo el Perú. Empezaron las voces a cantarle al oído al presidente, ¿no? Aléjate de Perú Libre, tú has ganado por tú por ser Castillo, no por el partido, no por Perú Libre, no por Avenida Cerrón, no por la bancada. Aléjate, tú eres el rey, tú no necesitas de Perú Libre. Y le hicieron creer. Cuando él asume, nunca más pudimos tener contacto los que tuvimos con él del inicio. Yo, de alguna manera, porque por mi desempeño del cargo, lo cruzaba en Pero Guido Bellido fue primer ministro en los primeros meses y era parte de Perú Libre. Guido Bellido fue el único ministro que el partido orgánicamente pudo poner, pero que lo tenían excluido, porque del presidente, con los asesores, habían dado la orden a los ministros que no despachen con el premier, sino directamente con los jefes de gabinete del Palacio de Gobierno. O sea, claro, fue una propuesta de Perú Libre, pero fue excluido, ¿no? O sea, y de ahí nunca más Perú Libre tuvo un cuadro dentro del gobierno. La pregunta es, si es un partido que gana las elecciones, tiene que poner sus cuadros, porque estos cuadros son los que van a llevar el programa político a implementarlo. Nosotros en Perú Libre obviamente no somos de izquierda, queremos cambio, pero queremos que dentro de los marcos de la democracia. Entonces tenemos la figura del cierre del Congreso a través de las cuestiones de confianza que la misma Constitución señala, como lo hizo el presidente Vizcarra en el 2018. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero utilizó la cuestión de confianza. Bueno, entonces, hablamos de eso en algunas ocasiones con el presidente y él sabía muy claro cuál era el paso para cerrar el Congreso. Ustedes querían cerrar el Congreso para convocar una nueva Constitución. Ese era su fin último al llegar al poder. Mire, nosotros queríamos la Asamblea Constituyente, que no necesariamente significaba cerrar el Congreso. Una Asamblea ¿por qué querían cerrar el Congreso? Frente a, primero, que no se quiso reconocer las elecciones y al hostigamiento que hubo por parte de los sectores de la oposición, de la derecha, al presidente con vacancias infundadas, censurando ministros. Bueno, sí habían escándalos de corrupción rampantes que hasta ahora están siendo investigados. Sí, pues, fueron saliendo de ahí poco a poco, ¿no? El día que Pedro Castillo dio su anuncio, él iba a estar convocado al Congreso porque había un colaborador eficaz que decía que le había dado dinero. Efectivamente, hasta ese entonces pasaron años 7 meses. Estamos hablando de la primera vacancia que se presentó al mes y medio de asumir, ¿no? Y frente a censuras a ministros a la semana. Entonces teníamos claro eso. Nadie de Perú Libre le dijo, haz tu cierre del Congreso de esa manera. Los que lo llevaron a esa aventura irresponsable, todos eran enemigos de Perú Libre. O renunciaron a Perú Libre, caso la señora Bexi, caso la señora Dina Boluarte. Aníbal Torres era enemigo de Perú Libre. Torres odiaba a Vladimir Cerrón y en los medios decía, pues, aléjate Vladimir Cerrón, tú no has ganado, decía el que ganó. Entonces, aquí hubieron varios factores. Gente oportunista, lobista y delincuentes. Que lo orillaron a Pedro Castillo. Que le hicieron creer, tú eres el rey, aléjate de Perú y no lo necesitas. O sea, y lo llevaron a hacer este autogolpe. Entonces sí dio un golpe de Estado. Nosotros consideramos que hubo un intento de autogolpe. La posición y aquí hay que señalar, si me permiten, ¿no? Miren, hay infracciones constitucionales que tienen una sanción. En la Constitución señala que el presidente puede ser destituido por traición a la patria, por impedir las elecciones, entre otras cosas, que son infracciones constitucionales, no son delitos. Hay que diferenciar porque la gente a veces del común se confunde, ¿no? En el ámbito administrativo, como en el ámbito constitucional, hay sanciones. Algunas configuran delito. Pero hay delito de rebelión también, claro. ¿no? Que es lo que está acusado Castillo. Ahí sí yo tengo mis dudas, ¿no? Lo que el presidente Castillo... Alzarse en armas. Ahí hay discusiones, porque en todo caso consideramos que debe ser procesado en libertad. Pero que hubo infracción constitucional,
Por supuesto que eso lo hubo. ¿Quién puede Pero negar? hubo intento de golpe de Estado porque, gracias Claro, a Dios, no se llegó... Ese intento de golpe fue una infracción constitucional. Sí. Pero gracias a Dios no se concretó, ¿no? Porque no le hicieron caso a la Fuerzas Realmente Armadas. me sorprende porque hablando de quienes quieren hacer cambios en el Perú y pues con el historial que tenemos, lamentablemente en el Perú de los golpes de Estado, me imaginaría que parte de aquellos que quieren defender la democracia no se pongan, digamos, en posiciones, como le dicen acá los internautas, tibia, de decir infracción y no golpe. O sea, ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? Digamos, como nuestra causa, y creo que deberíamos pasar a una segunda, que es llamar a las dictaduras por su nombre. Mire, pero hay personas que hablan de que no hubo ni siquiera infracción constitucional. Eso ya es tomarle el pelo a la población, ¿no? Y, por ejemplo, con la estima que le tengo al presidente Castillo, creo que él, por consideración a quienes lo apoyamos, debe decir la verdad qué pasó y quién le hizo ese discurso. Porque él no hizo ese discurso. Él dice que le hicieron más bien el golpe a él. Que él no sabía nada. Incluso su abogado dijo hace poco que lo hizo la IA. O sea, eso a mí me parece una tomadura de pelo, ¿no? O sea, hasta usted imagínese, usted se ríe. Mire, hay un pasaje hay un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que yo manifiesto. Cuando el congresista Héctor Valer asume de premier, él señala, y lo ha dicho en unos medios ya, que lo convocaron a los pocos días de juramentar, lo convocó el presidente a su despacho y estaba el señor Aníbal Torres y la señora Boluarte con Castillo. Y le dijeron, cierra el Congreso. Llame a la Fuerza Armada para cerrar el Congreso. Entonces, Valer, que era el premier, dijo, bueno, ya cerramos el Congreso, pero hagamos la cuestión de confianza, porque eso es lo que manda la Constitución, ¿no? Y Aníbal Torres le dice, no, así nomás. Y Valer le dice, pero eso es un golpe, eso es un delito, yo no quiero estar en la cárcel, todos vamos a ir a la cárcel. Y insistían en que se haga de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué no me digan que el señor Aníbal Torres, siendo abogado, no sabía que eso era una infracción a la Constitución y un delito? Entonces, ahí ha habido un tema, por eso nosotros le llamamos al presidente Castillo que diga la verdad, que de una vez diga al pueblo que lo sigue, aún muchos que lo siguen, qué pasó y quién es el responsable de eso, que no nos siga tomando el pelo. Porque usted dice que Pedro Castillo debería ser más honesto, por supuesto, y que él no está hablando en nombre del pueblo. No está diciendo la verdad. Ok, muy buen titular. Porque ahí. Mire, y encima toda esta gente que lo hizo cometer muchos errores, esta gente que le dijo, aléjate de Perú Libre, y que le dijo, no necesitas a Perú Libre, olvídate del programa de Perú Libre, y gobierna con nosotros, y atacaron a Perú Libre, ahora quieren responsabilizar de lo que ellos hicieron a Perú Libre. Entonces consideramos que eso es injusto, pues, ¿no? O sea, pues ustedes lo llevaron al poder. Usted mismo acaba de decir que hacía campaña con el Cercamente. Justo por eso está diciendo que él se alejó de ellos, ¿no? Él se alejó. Y entonces aquí yo digo, cuando algunas personas tienen ese razonamiento lógico, pues ustedes lo llevaron, ¿no? Y es lógico preguntar. Yo respondo con si quieren, ejemplo un poco distante, pero que nos grafica. O sea, en una familia el esposo se va, abandona al hogar y la esposa se queda sola a crear el niño, a los hijos. El que se va el bueno y la esposa la mala. Aquí nos quieren traer esa figura, ¿no? Castillo se fue de Perú Libre, abandonó a todo lo que significaba Perú Libre. Y nosotros nos quedamos a seguir con nuestras propuestas iniciales en el ámbito legislativo, porque como el Ejecutivo se fue, pero ahora esto quieren decirnos, no, los malos son Perú Libre porque se quedaron ahí y Castillo que se fuese el bueno. O sea, vamos a decir, ándate esposo a la calle, abandona a tu familia y tú eres el bueno, y el que se queda a luchar, a crear sus hijos solo, madres solteras, ¿es la mala? Eso es de quienes quieren aprovecharse ahora este bolsón electoral que aún sigue a Castillo. ¿Cómo me aprovecho de eso? Tirándole barro a Perú Libre, ¿no? Sí. Entonces creo que eso hay que aclararlo, ¿no? Y en ese contexto estamos nosotros ahora. Y para terminar, para pasar a algunos proyectos de ley que usted ha presentado que también son bastante de interés de la población, quería hacerle una última pregunta con respecto a todo esto que ha pasado, el autogolpe de Pedro Castillo, la asunción de Dina. Era preguntarle si como usted, miembro de Perú Libre, a nombre de su partido no hace una autocrítica por el tema Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque ella es presidenta actualmente gracias a que fue parte de la fórmula de Perú Libre.
independientemente que después ella haya salido y supuestamente haya traicionado los ideales, me imagino que va a decir de su partido, pero no hay una autocrítica por no haber escogido una persona idónea que haya pasado filtros para haber llegado y actualmente sea presidente gracias a Perú Libre. Desde luego, nosotros hemos hecho la autocrítica y lo hemos dicho, lo ha dicho el doctor Vladimir Cerrón también en algunas ocasiones. Esa es una crítica a Perú Libre de no haber elegido bien a personas, porque primero se fue el presidente Castillo de Perú Libre y la señora Dina Boluarte fue expulsada, ¿no? Y ahora hemos visto como en el mensaje de la Nación, buena parte de su discurso en la parte inicial era un ataque directo a Perú Libre, ¿no? O al partido o al programa por el cual llegó ella a la presidencia. Por eso yo le decía, y algunos hasta ahora dicen, ¿no? Pero culpa de Perú Libre. Pero es que vas a culpar a alguien, yo le decía a la esposa que se quede en casa y no al esposo que se va a la calle abandonando. Bueno, o sea, y hablando de la esposa que no se quedó en casa, porque me imagino que en esta metáfora la esposa de Vladimir Cerrón, Vladimir Cerrón va a regresar al país o a Lima o a las cámaras para hacer campaña, porque tenemos entendido que quiere postularse nuevamente a la presidencia. Sí, mire, y algo para concluir el tema anterior, y ahí vamos por la pregunta de Daniela. De este autogolpe que intentó el presidente Castillo, que nosotros consideramos que no llegó a ser delito, pero sí infracción constitucional, tomó partida por la señora Boluarte, ¿no? Porque ella cuando dijo, yo me voy si sacan a Castillo, y yo digo, hay que ser tan inocente para creerte esto, porque aquí tiene bastante responsabilidad el mismo Pedro Castillo. O sea, lanzarse a una aventura irresponsable, sabiendo que esto es prácticamente entregarle el poder a la señora Dina Boluarte, y conociendo que en política no hay que confiar. El señor Martí Vizcarra también tenemos entendido que lo mismo le dijo, ¿no? Si se va a cuchillo que me voy yo, al final se quedó. O sea, hay que ser tan inocente para creerte esto. Entonces, ahí pues la señora Boluarte, cuando tuvo el poder en su mano, ya no lo soltó. Ya, ahora vamos a su pregunta, ¿no? Cuando nosotros ganamos las elecciones, y yo lo digo porque yo estuve allí, o sea, a mí nadie me lo va a contar. Nuestro jefe de campaña éramos nosotros. Yo me amanecía en las redes compartiendo nuestro programa, hablando con la gente que nos hacía preguntas. No tuvimos millones de soles para contratar especialistas en publicidad, especialistas en marketing político, como tuvo la otra parte. Se ha demostrado que hubo millones de soles de apoyo inclusive de empresarios nacionales. Eso está demostrado. Bueno, en la anterior elección estaba prohibido el financiamiento público, así es que eso no pudo haber sido posible. Ya. Privado. Perdón, financiamiento privado. Financiamiento privado. Entonces, consideramos que el sector conservador de la ultraderecha estaba con la herida. Por eso ustedes vimos todos cómo no querían aceptar las elecciones y dijeron que había fraude. En ese contexto, ¿cómo ellos justificaban ese fraude? Y decían, han comprado al miembro del jurado, han comprado a los miembros de mesa y crearon la figura de los dinámicos del centro. Entonces, ¿de dónde salieron los millones para comprar para el fraude? De allí. De un caso... Pero Dina Boluarte no era la cajera de Dinámicos del Centro. ¿O está presuntamente acusada? Claro, la involucraron ahí, pero por ejemplo, a ella no la metieron a ese caso, ¿no? O sea, ¿esa es justicia? Bueno, debía. No, es que como ahora es presidente, está blindada, ¿no? Pero hubo un pasaje donde el señor Vela y estos fiscales dijeron, a ella no hay que meterla a este proceso porque ella va a ser la próxima presidenta. Bueno, eso... Pero bueno, entonces crearon esta figura de los dinámicos donde hubieron algunos trabajadores que supuestamente vendían licencias de conducir a los verbetes que llamamos, que son personas que eran nombradas, que no habían sido puestas por el doctor Vladimir Cerrón, porque a él le alcanza en tanto era gobernador regional. Entonces crearon esta figura para decir, de ahí salió el monto de dinero, los millones por el cual hicieron el fraude, ¿no? Y en ese proceso está el doctor Vladimir Cerrón en una medida preventiva, que todavía no se sabe si va a ser culpable o no, en una prisión preventiva, que es una medida preventiva, ¿no? Claro, tiene orden de captura. Tiene orden de captura, ¿no? En los otros casos, como ustedes muy bien saben, ya fue absuelto, se fue declarado inocente. En ese sentido,
él ahora podría ser candidato. Yo justo quería preguntarle antes de pasar cortita nada más que me diga si no cree que el señor Vladimir Cerrón debería ponerse a derecho, ¿no? Y no estar prófugo, ¿no? ¿Qué ejemplo le está dando a la gente que tiene procesos y se fuga, ¿no? Yo también pienso como ustedes. Pero miren, él estuvo preso por un proceso que después le dijeron que era inocente. ¿Quién te devuelve esos años en cárcel? Inclusive a él lo sacaron de su presidencia regional, lo sacaron de su docencia universitaria, lo sacaron de médico nombrado en E-Salud por un proceso que después le dicen es inocente. El daño que le hacen, no solamente económico, sino emocional, frente a la familia, frente a la población, frente a gente y que los enemigos políticos utilizan para desprestigiarle, eso es irreparable. Él estuvo preso creyendo en la justicia en un momento. Tiene una sentencia por corrupción, ¿no? No, esa sentencia la declararon nula. Ok, la declararon Entonces, nula. Pero tiene que pagar reparación civil para otras... No. O sea, acá estoy viendo una noticia hace 5 días. Lo han absuelto. Porque sabía que tenía varios casos, varios. De allí hay otro caso por terrorismo. Cuando Perú Libre ganó, le cayeron un montón de denuncias que fue una persecución judicial, incluyendo por el mismo sector castillista que odiaba a Perú Libre, no solamente por la derecha, por alguna gente del entorno del presidente Castillo que querían desaparecer a Perú Libre y querían controlarlo. O sea, mantener a Perú Libre fuera del gobierno. ¿Cómo? Denunciándolo. Y sí, muchas veces decían eso. Por eso, Perú Libre, ¿por qué no? Porque tiene un montón de gente procesada, porque tiene un montón de gente corrupta y sus líderes eres corrupto. Entonces, esta narrativa utilizaron para alejar a Perú Libre y a su líder del entorno del presidente Castillo. Ok, señor Américo. Entonces, queríamos pasar a otros temas. Para eso le voy a dar pase a Dani. Bueno, si nos puede acompañar un momento más, porque nos hemos explayado en temas que no habíamos predicho, pero la verdad que está bien interesante. A Daniela. No sé si le está gustando mi respuesta o no. No, nosotros somos neutrales, si nos gusta o no nos gusta, somos en ese sentido. De repente no estoy respondiendo lo que me preguntan. No, sí. ¿Así? Si no nos estuviera respondiendo, le haríamos repregunta. Nos parece interesante su punto de vista, definitivamente, y desde acá hay libertad muy conciliadora, de expresión. Muy conciliadora. Desde acá hay libertad. Me sorprende más bien algunas posturas, porque por supuesto en ningún bloque político hay homogeneidad, siempre hay heterogeneidad, y claro, usted tiene unas posturas distintas tal vez a otros políticos de izquierda que hemos escuchado, lo cual me parece interesante. Al sector caviar. Eso ya sabía, de parte de usted, yo había visto esto, que está a favor de la ley de las ONGs para restringir el financiamiento.